El próximo 14 de mayo estrenamos La última noche de la Virgen Roja, otro proyecto de Somos Escena, con Vocigleando. Sabéis que ambos grupos andan muy vinculados. Este proyecto es una obra teatral, es teatro en pura esencia, y que yo creo que os va a conmocionar, os va a causar un efecto tremendo, porque la propuesta es muy atrevida y muy arriesgada. En el año 1933, Aurora Rodríguez acabó con la vida de su hija, Hildegard, en un parricidio que conmocionó a España en aquel momento. Este acontecimiento ha sido narrado por muchos autores, entre otros Almudena Grandes, es la última persona que lo ha afrontado con su último libro, y también muchos otros autores, como pueda ser Fernando Arrabal, en su libro La Virgen Roja. Es decir, luego hay un montón de ensayos escritos sobre este acontecimiento, y sobre todo porque lo que sucedió es que Aurora Rodríguez, después de cometer este asesinato, fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos. Fueron muchos los psiquiatras que se interesaron por este acontecimiento. Aurora lo que había hecho era, desde sus orígenes, desde antes incluso de concebir a su hija, había creado ya todo un ideal de cómo quería que fuera su hija, y había trabajado y previo a tenerla, buscando, eligiendo a la persona con quien iba a tener esa hija, o quién iba a ser sencillamente el fecundador de esa hija, porque no le dejó participar en nada más. Y luego también todo lo que fue la educación y el desarrollo, hasta hacer una niña prodigio que a sus 18 años tenía eclipsada a gran parte tanto de la clase política como de la clase cultural que había en España en aquel momento. Claro, el desencanto que se llevó en este caso Aurora fue el de que su hija llegó un momento en que tenía una necesidad de liberarse de su madre, y la madre no pudo soportar esta situación, porque de alguna manera había truncado su proyecto. Porque la historia es apasionante y sobre todo controvertida, y esa parte de controversia que tiene en cuanto a lo que es la figura de Hildegard, incluso de Aurora, cuáles son sus ideales, sus pretensiones, cuáles son sus objetivos, y cómo finalmente todo esto da en una tragedia de dimensiones increíbles, pues me llevó a inspirarme mucho y a tener mucho deseo de hacer este proyecto. ¿Cómo es la puesta en escena? Bueno, es una puesta en escena arriesgada. Es en principio muy visual, como ya es costumbre también en muchas de las producciones de Somos Escena, que sabéis que nos gusta utilizar mucho lo visual y jugar mucho con la iluminación, con el aspecto del entorno. Por lo tanto, esto juega un papel muy importante en esta obra, ¿no? Está marcada de alguna manera con una estética muy moderna, y yo diría que a la vez con tintes clásicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una definición atemporal, no hemos querido ponerla en el contexto de la época concreta. Y yo creo que tiene un poco todo eso porque es como corresponde también a las tragedias universales, ¿no? Entonces ahí es donde hemos jugado. Yo creo que la estética va a impactar. La música que hemos escogido para esta obra es una música también que va muy en línea de la obra, de la puesta en escena, y que además, para suerte, pertenece a Diego Queirols. Diego Queirols es un músico que reside aquí en Cienpozuelos, y que además él trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres. Curiosa, la música se llama Truendo y es original de él, con lo cual estamos muy orgullosos también de esto. Hay un elemento que une a ambos personajes y que de alguna manera ha dado una complejidad importante a cómo plantear la propia puesta en escena. Solo hay dos actores, y estos dos personajes que están interpretados, uno de ellos, Aurora Rodríguez, está interpretado por Fernando Cabrera, y que aun siendo un actor nos va a hacer un personaje femenino que yo creo que también nos va a resultar muy, muy impactante. Y además tiene sentido que lo haga un personaje masculino por algunas de las connotaciones, un actor masculino por algunas de las connotaciones que tiene el propio personaje.
y el personaje de Hildegard lo interpreta Sofía Barriguete. Sofía Barriguete es una nueva actriz recién aterrizada en nuestro grupo, que hemos trabajado con ella muy a gusto y muy bien, y que además es una chica muy joven, pero que tiene un porvenir maravilloso. De por sí ella está encaminada a estudiar arte dramática y bueno, ha sacado un papel que ya veréis, es impactante. Y la dificultad entonces que hemos encontrado en esto ha sido cómo hacer que este elemento, que de alguna manera participa entre los dos actores y que los vincula, sea integrado dentro de todo lo que es el desarrollo de la obra, ¿no? Y la puesta en escena y los diálogos y las acciones que pasan entre los dos actores. ¿Por qué es interesante ver esta obra? Bueno, pues porque es interesante siempre ver teatro, ¿no? Y porque esta obra, como muchas de las que, o por lo menos pretendemos en Vocingleando y en Somos Escena, son obras que siempre nos apetece que dejen una necesidad de reflexión en el espectador, ¿no? En el público. Queremos que el público se pregunte, queremos que el público profundice, toca los aspectos más internos del ser humano. Hay un contexto histórico, ideológico, que gira en torno a cómo la madre construye este prototipo, a esta hija de alguna manera prototipada a su imagen y semejanza como ella quiere. Está bajo unas tendencias ideológicas muy claras y claro, pone en cuestión muchas cosas. Es decir, si al final el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, que hay unas lecturas tremendas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy interesante verla, porque nos va a hacer preguntarnos, nos va a hacer reflexionar, va a abrir debate y va a ser muy interesante el efecto que pueda producir una obra como esta.